El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Terminó oficialmente con el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos de Bellas Artes, exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París para concluir el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920. Las cláusulas políticas del Pacto de Versalles fueron: se prohibió el ingreso de Alemania a la Sociedad de las Naciones, cuya creación había sido impulsado por el presidente Wilson. Alemania y sus aliados fueron declarados como únicos responsables del inicio de la guerra y culpables de todos los daños provocados por el conflicto bélico. Cláusulas territoriales. 1. Alsacia y Lorena fueron restituidas a Francia, que les había perdido en 1871 tras la guerra de Franco-Prusiana. 2. La región de Sarre quedó bajo la administración de la Sociedad de las Naciones, que concedió su explotación económica a Francia. Cláusulas militares del pacto. Las fuerzas armadas alemanas quedaron reducidas. Se devolvió el Estado Mayor del ejército alemán. Se suprimió el servicio militar obligatorio a Alemania y se le prohibió a Alemania fabricar material de guerra. Cláusulas económicas. Algunas fueron: se creó la Comisión de Reparaciones de la Guerra, que fijó el monto de la indemnización económica a pagar por Alemania. Alemania fue condenada a entregar los barcos mercantes de mayor calado y debió ceder anualmente 2.000 toneladas de nuevos buques para recomponer la flota mercante de los países vencedores. Y se puso a Alemania la obligación de entregar durante 5 años 44 millones de toneladas de carbón. Las principales consecuencias del Tratado de Versalles fueron las siguientes. 1. Alemania perdió el 13% de los territorios que tenían en 1914, quedando Prusia Oriental separada del resto de los estados alemanes por el corredor polaco, es decir, las provincias cedidas a Polonia. Además, fue despojada de su imperio colonial. Alemania dejó de ser potencia militar y la economía alemana quedó enormemente resentida debido al pago de las indemnizaciones económicas y a la entrega de materiales primas a los países vencedores. 2010, 99 años después de que entrara en vigor el Tratado de Versalles, Alemania acabó de pagar el último plazo de su deuda de guerra. En la actualidad, el Tratado de Versalles sigue siendo un estudio de cómo, en lo que respecta a la guerra, las consecuencias inesperadas pueden anular hasta las mejores intenciones.